Giorgio Cunto Morales, economista de la firma Ecoanalítica, profesor en la Universidad Católica Andrés Bello y articulista en ProDaVinci. Giorgio, buenos días, bienvenido. Buenos días, saludos a ti y a toda la audiencia. Giorgio, ¿cómo describir lo que puede estar mostrando la economía venezolana en este momento, cuando algunos organismos multilaterales auguran un crecimiento, cuando algunos hablan de una recuperación en forma de K? Eso se refiere a las primeras señales de crecimiento post pandemia y post recesión. Ya es consenso entre tanto muchos multilaterales como firmas de análisis macroeconómico de que la economía venezolana en efecto va a crecer en el 2022, pero esto se refiere mucho a un rebote inercial que es natural después de episodios recesivos muy pronunciados. Eso fue algo que la mayoría de la región experimentó el año pasado, tratando de recuperarse después de los primeros choques de la pandemia, y Venezuela no es diferente en ese sentido. El punto, que es quizás el más sensible, es la magnitud de ese crecimiento y la naturaleza del mismo, ya que después de 7, 8 años de recesión, en el que se perdió alrededor de 75-80% del tamaño real de la economía, tomará muchos años, para no decir décadas o generaciones, de que el nivel o las dimensiones de la economía venezolana regresen a lo que fue en el 2013, antes de iniciar la crisis. De hecho, fácilmente Venezuela podría llegar al 2027, creciendo todos los años y aún así no recuperar sus niveles prepandemia del 2019. Eso por un lado. Por el otro, la naturaleza de esta recuperación es una fundamentada principalmente en el consumo y concentrada en nichos dolarizados, especialmente en los sectores de servicios y comercio, pero esto no se ha traducido a otros sectores que tienen mayores encadenamientos productivos, como es la construcción, la manufactura, la minería o una recuperación sustancial del sector petrolero. En ese sentido, las señales de recuperación de la economía venezolana son unas que son tenues, aunque el primer año de rebote puede ser sustancial. De que puedan mantenerse en el tiempo está por verse y es cuesta arriba, dada la baja productividad de la economía venezolana, y adicionalmente es muy desigual, en el sentido que las ganancias de este crecimiento no son extendibles a la mayoría de la población, ya que no es un crecimiento de amplia base. Fíjate, amigos, estamos escuchando a Giorgio Cunto Morales, economista de la firma Ecoanalítica, profesor en la Universidad Católica Andrés Bello y articulista en ProDaVinci. Colocadas las cosas en larga perspectiva, como lo acabas de hacer, ¿cuál es el gran objetivo? ¿Cuál debe ser el gran objetivo del gobierno actual para generar las condiciones que permitan la recuperación mejor posible? Esto lo quiero decir sin romanticismo, con todo el realismo técnico que tú le estás dando a tu análisis. Y aprovecho, Giorgio, si me lo permites, de solicitarte que incluyas en ese análisis, por ejemplo, este anuncio que se hace de aprobación en segunda discusión de un proyecto de ley de zonas económicas especiales que proviene de una propuesta del Ejecutivo. Yo quisiera que tú me hablaras de esas condiciones necesarias para que Venezuela, con sus capacidades, con su contexto, pueda echar hacia adelante poco a poco. Visto estrictamente desde el punto de la necesidad, a Venezuela le urge, en primer lugar, atender su crisis humanitaria o atender las condiciones humanitarias que afectan a gran parte de su población, especialmente en términos de salud, nutrición, alimentación. Y en cuanto a la economía en general, la hoja de ruta va por la vía de ampliar capacidad productiva. Venezuela en este momento es una economía estructuralmente pequeña, estructuralmente improductiva y estructuralmente pobre. Y permanecerá así por mucho tiempo a menos de que haya ganancias en la capacidad de generación de riquezas. Lamentablemente, pese a que el sector privado ha estado trabajando recientemente por vía de sus propios medios, Venezuela simplemente no cuenta con los recursos actuales como para propiciar un crecimiento de amplia base.
así que necesita programas de asistencia de multilaterales con tal de obtener recursos con los cuales se pueda al menos iniciar una reactivación del aparato productivo. Adicionalmente, se requiere reestructuración y refinanciamiento de deuda. Venezuela no puede acceder a mercados internacionales no solamente por el establecimiento de sanciones, sino porque es un país con una deuda gigantesca en default y que no tiene capacidad de pagarla en este momento. Además de tener muchísimas demandas encima por haber cometido default. Luego se encuentran cambios institucionales más trascendentales para poder atraer inversión a largo plazo y en las cantidades necesarias, en el sentido en el que hablamos de respeto a la propiedad privada, garantías en el marco jurídico para la protección de esas inversiones y sobre todo un ambiente atractivo. Pero para eso se requieren de también mayores reformas en lo que se refiere a separación de poderes, transparencia y sobre todo reglas de juego claras que no sean necesariamente artificios de arbitrariedad o discrecionalidad por parte del Ejecutivo. Ahora, que todo esto se dé dentro, al menos en las condiciones más idóneas, está muy lejos de concretarse. Porque una cosa son los requisitos económicos, o al menos una cosa son los requisitos de reforma económica, y otras son cómo estas cuajan dentro de los incentivos e intereses de las autoridades, que no son necesariamente los mismos. Y adicionalmente, con tu mención de la ley de zonas especiales, eso es un proyecto que lleva bastante tiempo discutiéndose y aunque no he tenido la oportunidad de ver a fondo el último texto, esa discusión ha estado en cuestión de, bueno, zonas especiales son algo que en muchos países implica regímenes que terminan facilitando ya sea la realización de negocios como la atracción de inversión. Está por verse si eso termina concretándose, porque más allá de lo que pueda hacer unas condiciones o unas cláusulas en algunos espacios especializados, también está lo que es el entorno general. Y lamentablemente el entorno económico venezolano no es necesariamente uno atractivo para las inversiones que se requieren. Sí, hay oportunidades y sí hay espacios, especialmente para aquellas inversiones de baja escala con horizontes temporales muy cortos y alto apetito por el riesgo. Pero no necesariamente uno como para reactivar sectores que se perdieron, como lo son las empresas de Guayana, o lo puede ser la siderúrgica, o lo puede ser la capacidad manufacturera. Entonces, lamentablemente, no están dadas en este momento las condiciones y los ajustes que vienen desde el Ejecutivo y desde las autoridades tampoco es que son unos que acercan a Venezuela a las condiciones que están en el resto de la región en mejores prácticas, incluso cuando la región de por sí es una con crecimiento bastante mediocre. En ese sentido, incluso cuando Venezuela siga teniendo potencialidad, especialmente en el marco petrolero, difícilmente lo tenga en la escala como para propiciar un salto cuántico productivo en el cual se pueda recuperar los tamaños del 2013 en las próximas décadas. Giorgio, vamos a la pausa. Amigos, están escuchando a Giorgio Cunto Morales, economista de la firma Ecoanalítica, profesor en la Universidad Católica Andrés Bello y articulista en ProDaVinci. Estás haciendo un análisis comprensible, concreto, oportuno, muy interesante. Yo quisiera que al regreso nos dijeras qué es una zona económica especial, cómo debemos entenderla, cuál sería la mejor manera de aplicarla en el contexto Venezuela. También me gustaría que nos hablaras de las sanciones, del bloqueo, de qué manera se pueden estar flexibilizando o qué consecuencias reales han traído a la toma de decisiones de Nicolás Maduro y su equipo ejecutivo. Y también creo que es interesante saber, Giorgio, ¿por cuánto tiempo más, qué perspectiva tiene la actual política económica que cada quien puede interpretar sobre lo que está pasando con esto de la importación que tú dices? Oye, que estamos necesitados de ampliar nuestra capacidad productiva. Y uno entiende que tal como están las cosas en este momento, esas condiciones no están dadas plenamente. Me gustaría, que abordáramos todos estos puntos en la próxima parte. Amigos, por favor, sigan allí. 7:47 minutos, insistimos con el planteamiento anterior de las zonas económicas especiales
con Giorgio Cunto Morales, economista de la firma Ecoanalítica, profesor en la Universidad Católica Andrés Bello y articulista en ProDaVinci. Bueno, Giorgio, si quienes han participado en esta discusión de ley nos dicen que esto va a traer inversión, que esto va o que procura reactivar la economía, ayúdanos a entender qué es o qué debe ser una zona económica especial y cómo la propondrías tú adaptada al momento venezolano. Y eso sí, es una pregunta de alto alcance. En primer lugar, una zona económica especial, como se conoce en la mayoría de los países que la implementan, se refiere a áreas geográficas, usualmente geográficas especiales, pero también áreas de actividad económica que tienden a estar sometidas a regímenes, ya sea legales, tributarios, regulatorios, arancelarios, hasta productivos, diferentes o especiales, aparte de lo que es la normativa general del resto del país. El objetivo de esto es ya sea incentivar la realización de cierto tipo de actividades, atraer inversión o motivar el desarrollo de ciertos sectores con tal de ganar ventajas comparativas o simplemente como efecto de impulso para el desarrollo. Dependiendo de cómo sean planteado, estas pueden tener relativo éxito y convertirse en quizás las zonas de mayor dinamismo productivo en el país, o también sirven como punto de prueba, por así decirlo, para lo que pueden ser iniciativas de desarrollo económico sin que se necesiten cambios a escala completamente nacional. Ejemplo de esto puede ser lo que son las zonas francas en República Dominicana, que en este momento son las áreas de mayor dinamismo, al menos desde el sector exportador. Otros, está la clásica zonas de desarrollo económico especial en China, que son los principales impulsadores de lo que ha sido el crecimiento del gigante asiático en las últimas décadas. Ahora bien, los detalles de cómo son concebidos en Venezuela están sujetos a lo que son los planteamientos del Ejecutivo, que implica también coordinación gubernamental, y aquí entramos en lo que puede ser, por un lado, los deseos y los objetivos que se ponen en las leyes, y por otro lado, la capacidad práctica, financiera, logística o simplemente realista de poder materializar esos objetivos, que en esta distancia, lamentablemente, en lo que se refiere a las iniciativas de política económica venezolana, hay un trecho muy largo. Simplemente porque se decrete prosperidad no se quiere decir que se tiene las capacidades de alcanzarla, como han sido muchísimas iniciativas en Venezuela a lo largo de las décadas. ¿Cómo se deben plantear? Eso está de, bueno, la ubicación de tanto sectores específicos o actividades particulares que tengan deseos de desarrollo y someterlos a regímenes en los cuales se pueda no solamente atraer inversión extranjera, sino también facilitar la conformación, ya sea de organizaciones, de negocios, pero también de encadenamientos productivos, como para que estos puedan no solamente concretar un crecimiento de estas actividades, sino también hasta tener potencialidad de exportación. Los detalles de esto sí son mucho más profundos y podríamos pasar un seminario entero detallando de cómo armar y cómo plantear una zona económica especial. Pero en esencia es establecer un marco, ya sea jurídico, ya sea arancelario, ya sea impositivo, ya sea operativo, ya sea también desde la perspectiva de la contratación y también desde el reemplazamiento de trabajadores, etcétera, y también en términos de remunerativos, en términos de registro, etcétera, etcétera, que simplemente facilite la acción y la capacidad de poder generar un negocio y que éste vaya en el objetivo de desarrollar las actividades de interés, que bueno, eso también depende de cómo sea la política industrial o también de si las autoridades tienen deseos de incentivar un tipo de actividad sobre otra. Eso en el sentido más amplio. Ahora, si este nuevo proyecto de ley se traducirá en un crecimiento mayor para Venezuela, está por verse, especialmente porque ya muchas veces he hablado sobre estas dinámicas de zonas económicas especiales, muchas veces han sido atadas a los que son figuras gubernamentales que terminan siendo más capas burocráticas y no se han materializado del todo. Y también está de que la economía venezolana tiene deficiencias estructurales, no solamente en su capacidad productiva, sino también en su marco institucional, como para hacerlo un entorno de por sí amigable en el primer plano. Especialmente en lo que se refiere a la separación de poderes o también lo que son la transparencia o al menos la
independencia con la que se puede operar dentro del entorno venezolano. Uno de los principales problemas, que es un detrimento a la inversión, es que el sistema legal venezolano y regulatorios es esencialmente auxiliar o dependiente de las arbitrariedades de las autoridades. Entonces, en cualquier momento, el establecimiento de quizás garantías no tiene mucha certeza de que van a permanecer, especialmente porque incluso cuando desde el Ejecutivo se han hecho algunos cambios de facto que han facilitado el desenvolvimiento de actividades económicas, todavía sigue en pie, legalmente consagrados, inclusive cuando no estén operativos, muchos de los controles o facultades de intervención desde el Ejecutivo, lo cual en sí son detrimentos a la actividad. Los controles de precio no cesaron porque hayan sido eliminados de la legislación, sino porque simplemente no han sido aplicados, ya que eso son su aplicación es prácticamente garantía de abastecimiento. Entonces, aún falta muchísimo desde las garantías institucionales para que efectivamente se puedan desencadenar estas actividades. Y también está de que desde el punto de vista local, incluso cuando se permitiera un mayor desenvolvimiento, todavía la capacidad de los agentes locales es limitada, ya que tienen serias dificultades para acceder a financiamiento. El crédito en Venezuela está prácticamente evaporado, su posición financiera no es necesariamente de las más sanas y en perspectiva los recursos con los que disponen como para impulsar grandes inversiones son limitados. De hecho, en este momento, las ganancias de eficiencias de muchas firmas en Venezuela van por replantear su tamaño para adaptarse a lo que es un mercado mucho más pequeño. Así que todavía no nos encontramos en la curva en la cual se pueden plantear expansiones a gran escala. Giorgio, te agradezco mucho. En pocas palabras, corrígeme si lo interpreté mal, pero tu gran mensaje es que cualquier norma o ley económica en Venezuela tendrá efecto positivo limitado hasta tanto no se genere confianza. Hay mucho trabajo en el plano de las garantías, ¿correcto? Exacto. En el sentido de, se puede decretar mucho, pero si no hay motivos o medios para lograr esos objetivos, entonces se vuelve letra muerta. Bueno, un abrazo, Giorgio. Ha sido un gusto. Primera vez que te entrevisto, ¿verdad? ¿O lo habíamos hecho hace tiempo? Creo que sí, ahorita, en este momento no me acuerdo si fue ahí, pero sí. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muy interesante escucharte. Giorgio Cunto Morales, economista de la firma Ecoanalítica, profesor en la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, y articulista en Pro Da Vinci. ¿Cuánta gente, cuánta juventud preparada tenemos en Venezuela? Volveremos.